Muchísimas gracias por haber permitido esta entrevista a Todo Noticias Digital, más en este contexto que es necesario abordar un poco sobre el rubro del turismo, rubro que para el 2016 representaba el 6.3% de la economía en Costa Rica, y a esto también se sumaba a que formaba parte del 8.2% del Producto Interno Bruto en cuanto a la aportación de la economía directa e indirecta. En medio de la pandemia del COVID-19, usted asume el puesto de ministro de Turismo. ¿Qué retos son los que usted va a enfrentar en este contexto para hacer el impulso a este rubro que se ha visto muy afectada por las restricciones sanitarias y medidas también dispuestas por el Ministerio de Salud? Muchas gracias y gracias por la oportunidad para referirme a estos temas. Sin duda, estamos asumiendo eh, una posición de servicio público que está absolutamente desafiada por situaciones inéditas que nadie se hubiera imaginado hace 5 meses y que día a día estamos aprendiendo cómo enfrentar, ¿verdad? Estamos teniendo lecciones aprendidas diariamente. Pero en particular, le quiero decir que eh, hay un contexto que en ningún momento se puede obviar y es el contexto del manejo sanitario adecuado de esta pandemia. La protección de la vida y de la salud de la mayor cantidad de costarricenses que sea posible tiene que ser nuestra prioridad y cuando digo nuestra no es solo de los funcionarios públicos, sino de todos los costarricenses. Una actitud responsable con mi vecino, con mi ser querido, es una actitud de seguir estrictamente los lineamientos que nos da el Ministerio de Salud respecto del distanciamiento social, cómo estornudar, mantener mis burbujas familiares. Pero bueno, al lado de ese manejo sanitario correcto de la pandemia que debe hacer el país en su totalidad, está la realidad de que el sector tuvo que hacer un alto muy abrupto en el camino y eso empieza a tener consecuencias diarias por la falta de actividad económica. Entonces, ese enorme desafío, Ricardo, yo lo veo claramente relacionado con cuáles son esos pasos graduales, pero firmes que podemos ir dando en pro de la recuperación de la actividad económica del sector turismo sin poner en riesgo la vida y la salud de los colaboradores de las empresas turísticas, de los propios costarricenses relacionados indirectamente con el turismo y de los propios turistas que nos visiten en nuestras empresas turísticas, ¿verdad? Ese es el gran desafío y de ese desafío derivan todos los planes y programas de los que hemos estado trabajando, como nos podemos referir un poquito a ellos ahorita. Dentro de estos planes, ministro, ¿ustedes han contemplado las medidas que en conjunto con el Ministerio de Salud van a poder implementar con el anuncio de los aeropuertos y el recibimiento de turistas extranjeros? Cuando el turista extranjero, siguiendo con la última estadística que nosotros tenemos del año 2016, representaba un alto flujo en cuanto a el aporte de la economía y también en el aporte del rubro en el turismo. ¿Qué medidas ustedes van a implementar y qué, en este caso, sería dirigido a los empresarios del sector turismo? ¿Ustedes van a brindar indicaciones para el recibimiento de estos turistas extranjeros y de qué países ustedes estarían dispuestos a recibir turistas? Claro. Lo primero, Ricardo, es que sin duda la apertura de la posibilidad a vuelos internacionales es una prioridad porque es una señal muy clara que podemos dar y un paso muy certero que debemos de dar para una reactivación gradual de la actividad turística internacional. Hay una realidad, ¿verdad? Y es que todos nuestros mercados de origen están en crisis también. Entonces, lo que no podemos ser irresponsables es en decirle al país, mire, estamos trabajando en abrir los vuelos internacionales porque a 3, 4 meses ya vamos a tener las mismas cantidades de personas arribando al país que teníamos antes. Eso no va a suceder. Pero para que llegue la cantidad que pueda llegar, necesitamos abrir esa posibilidad. Y ahí, como en casi todos los temas que estamos discutiendo en estos momentos, Ricardo, hay una gran interrelación de sectores. Hay una coordinación con la Dirección General de Aviación Civil, hay una coordinación con las autoridades de salud, hay una coordinación hasta con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que haya la posibilidad de acuerdos bilaterales con países para que nos permitamos el flujo de turistas de un lugar a otro. Eh,
Además, con el propio operador de los aeropuertos internacionales en Costa Rica. Los operadores de los aeropuertos internacionales cumplen un papel fundamental en que los protocolos de prevención del contagio se sigan al pie de la letra en los dos aeropuertos, porque eso al final es protección de la salud y la vida de los costarricenses, protección de la salud y la vida de los turistas que están viniendo en esos vuelos, y nos van a permitir la continuidad de estas acciones que estamos tomando. Ministro, en cuanto a las diferentes manifestaciones que se han dado en algunos sectores en cuanto a, en este caso, del sector costero, hay muchos empresarios turísticos que se han manifestado en contra, dicen, de las medidas sanitarias que se han venido implementando y que a ellos les afecta completamente en la recepción de turistas nacionales e internacionales. ¿Ustedes han tenido un acercamiento con este tipo de empresarios que se han mostrado molestos ante las restricciones que le han brindado a ustedes de apoyo como Instituto Costarricense de Turismo? Ricardo, uno no puede más que sentirse identificado con este malestar que tienen las empresas turísticas, ¿verdad? Uno tiene que ser absolutamente sensible a la realidad de que por una necesidad del manejo sanitario de la pandemia, debamos aceptar y adoptar de forma legal restricciones a las actividades turísticas. Entonces, lo primero que quiero decir es que yo me siento muy identificado con eso, o sea, soy muy sensible a esa realidad, pero ese es el gran desafío que tenemos, ¿verdad? Tenemos un desafío que consiste en balancear constantemente lo que se nos permite, a lo que se nos permite regresar como actividad turística con el avance de la pandemia en Costa Rica, para que logremos como país mantener esa situación bajo un contexto general de cierto control, ¿verdad? Ese es el gran desafío. Pero bueno, para contestar directamente su pregunta, por supuesto que estamos dialogando especialmente con la institucionalidad del sector privado del turismo en Costa Rica, que representa esas voces de preocupación de todos los empresarios. Y entonces, no desde mi llegada, porque he de decirle que este diálogo viene desde hace muchas semanas. Tenemos un trabajo de diálogo y acciones concretas constantes con el sector privado para poco a poco ir permitiendo la mayor cantidad de actividad turística posible. Eh, hay manifestaciones concretas de este diálogo del que estoy hablando. Por ejemplo, hubo 120 empresarios, representantes del sector privado, que participaron de las 8 mesas de trabajo que han operado desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy en temas muy concretos. El principal resultado de esas mesas de trabajo es que hoy día tenemos 16 protocolos de prevención de contagio para cada uno de los subsectores del turismo, ¿verdad? Cada subsector del turismo tiene un protocolo específico para su actividad. De esos 16 protocolos, podemos decirle que en la plataforma de capacitación en línea del Instituto Costarricense de Turismo, que se llama ICT Capacita, ya han pasado por ahí 7.090 personas al día de ayer, ¿verdad? Que han estado entonces capacitándose en la aplicación correcta de esos protocolos, y esto no es menor en su importancia. Es sumamente importante que todo el sector privado adopte de una manera estricta los protocolos, porque también de eso depende nuestra capacidad de reactivación económica, ¿verdad? Nosotros vamos a operar ahora en una industria metida en este contexto de pandemia. Durante la reapertura no vamos a haber salido del contexto de pandemia, y por lo tanto toda nuestra actuación debe ser sumamente sólida en cuanto a la prevención del contagio. Sí, ministro, estábamos hablando sobre, en gran parte de la entrevista, sobre el turismo mayormente extranjero. ¿Ustedes qué medidas y qué planes han pensado ejecutar para la atracción del turismo nacional, que en este caso sería uno de los principales, por decir así, segmentación de población que podría visitar los centros turísticos y que podría también aportar a este rubro del turismo? ¿Qué planes ustedes están pensando para proporcionarle al turista nacional una confianza y decir, sí, puedo visitar tal lugar? Y también con esta parte me gustaría abordar mucho la parte
de la economía, porque muchos de los costarricenses se han visto golpeados muy económicamente y quizás van a decir, nosotros no podemos visitar un centro turístico determinado porque los precios son muy altos. ¿Ustedes han buscado un plan para hacer más accesible, en este caso, la visita del turista nacional a estos centros turísticos? Muchas gracias por esa pregunta que es bien importante, ¿verdad? Como usted bien indica, nosotros estamos haciendo las acciones para permitir el regreso del turismo internacional porque es importantísimo llegar dentro de los meses que sean posibles a unos flujos importantes de turismo internacional que históricamente nos ha dado más del 80% de la masa de compradores en la industria turística. Pero el turismo nacional en estos momentos representa la ayuda inmediata que pueden recibir los empresarios eh, eh, en sus distintas manifestaciones. En particular, yo quiero decirle que para el turismo nacional también es muy importante la adopción de protocolos. Entonces, comunicarle al turista nacional que el sector está listo para recibirlo con protocolos sólidos es bien importante. Nosotros hemos estado trabajando en armonía con el sector privado una estrategia para invitar al costarricense a viajar y hacerlo de manera segura. Es decir, todo aquel costarricense que su condición económica le permita hacer turismo dentro de su país también está haciendo patria, ¿verdad? También le está ayudando a sus compatriotas a salir adelante de este problema. Y si lo hace, nosotros los invitamos, pero de una manera sumamente vehemente, a que lo haga de manera responsable, viajando dentro de sus burbujas familiares, observando cada uno de los lineamientos que nos ha dado el Ministerio de Salud en cuanto a distanciamiento social, protocolo de estornudo, lavado de manos, protección facial, etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas tenemos que observarlas como turistas que amamos a nuestro país y vamos a hacer turismo porque amamos nuestro país, pero a la vez tenemos que andar protegiéndonos a nosotros mismos, a nuestros seres amados y a nuestros compatriotas. El tema de los precios es una dinámica bien interesante porque los precios en el sector privado son una prerrogativa del sector privado, sin duda, ¿verdad? No vivimos en una economía controlada de precios. Entonces el sector privado hace sus propios análisis del segmento meta al que quieren llegar y por lo tanto definen así sus precios. Lo que yo sí he observado es que si hay un esfuerzo de las empresas turísticas en estos momentos que están listas a recibir al turista nacional por ajustar de forma inteligente los precios hacia abajo para hacerlos más accesibles. Ahora bien, Ricardo, la industria privada turística, como la conozco, opera en distintos segmentos, ¿verdad? Dicho de otra manera, si usted tiene un vehículo de lujo que cuesta muchos millones y usted recibe un descuento del 10% sobre el precio de un vehículo de lujo, el vehículo es más barato, pero sigue siendo un vehículo de lujo caro. ¿Me explico? En la industria turística podemos decir que funciona similar. Hay empresas turísticas operando en distintos nichos de mercado. Entonces, yo creo que hay oferta turística para todos los bolsillos, para todos los nichos de mercado de turismo nacional. Hay turistas costarricenses con menor capacidad de pago que pueden buscar alternativas que puedan pagar para disfrutar y de mucha calidad, por cierto. No me refiero a que por ser menos onerosas sean de mala calidad. La calidad no tiene que ver con el precio, ¿verdad? Pero en particular, sí hemos estado trabajando en coordinación con el Ministerio de Planificación en alternativas que el sector bancario le pueda brindar al costarricense para financiar esas vacaciones de forma blanda. Es decir, que pueda viajar hoy y pagar el próximo año con bajísimas tasas de interés, ojalá cercanas a cero. Entonces, de nuevo, ese es otro campo en el que estamos trabajando de forma muy coordinada, pero sintonizando con mucho cuidado cuál es ese avance de la pandemia. Y entonces, en la medida que como costarricenses tengamos la conducta correcta para que la pandemia no avance, así vamos a poder viajar más como costarricenses también. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Esas eran las preguntas y las consultas que, como todo Noticias Digital, nosotros queríamos hacerle a usted. Y felicidades por supuesto. Muchas gracias, Ricardo. Aquí estamos llenos de honor, llenos de motivación y llenos de responsabilidad
para que cada lucha que podamos dar la demos, ¿verdad? En este contexto, lo que estamos llamados es a la responsabilidad de dar absolutamente cada lucha que podamos dar en beneficio del sector turismo, que al final de cuentas es el gran dinamizador de la economía costarricense. Por lo tanto, las luchas que demos por el turismo son luchas que damos por la economía de Costa Rica.